Partidos de oposición en el Congreso defendieron el archivo del proyecto de seguridad ciudadana presentado por el gobierno de Iván Duque. Para la representante Juanita Gubertus, quien encabezó dicho pedido, esta iniciativa solo es populismo punitivo, no afronta adecuada ni efectivamente los retos de seguridad a los que se enfrenta el país y estigmatiza la protesta social. Como lo hicimos en comisiones primeras conjuntas, radicamos esta proposición de archivo y esta ponencia negativa, porque si bien consideramos que por supuesto es muy importante que el tema de la seguridad ciudadana se aborde por parte de este Congreso, la manera en la cual este proyecto ha sido tramitado, sus contenidos son desafortunados. Este ha sido un proyecto absolutamente tramitado a las carreras en las últimas 2 semanas del periodo legislativo, sin un consenso con la academia que aún hoy sigue insistiendo que este proyecto es poco efectivo, tramitado saltándose todos los otros proyectos en el Consejo de Política Criminal, incluso en contra de las primeras, conceptos que había dado el propio Departamento Nacional de Planeación, la Defensoría, y rápidamente ante la insistencia de gobierno se cambiaron esos conceptos iniciales que elevaban preocupaciones. Es además un proyecto totalmente contrario al Plan Nacional de Política Criminal que el Consejo de Política Criminal aprobó recientemente. Recordemos que ese plan de política criminal señala que el derecho penal debe ser última ratio, que de ninguna manera debemos sacar adelante reformas que incrementen penas cuando no exista suficiente evidencia que nos permita identificar por qué es que incrementos punitivos, mayores penas, reducción de beneficios pudiera significar en el caso en concreto una mejoría de la política criminal y de las condiciones de seguridad. Nada de esas disposiciones que dejamos incluidos en el Plan Nacional de Política Criminal con participación de este Congreso se cumplen. De hecho, como dejamos constancia en la sesión de la semana pasada del Consejo de Política Criminal, muchos otros proyectos de iniciativa incluso legislativa han tenido concepto negativo del Consejo de Política Criminal por incumplir por mucho menos esas reglas del plan de política criminal. Pero ahora que esto es iniciativa del gobierno, ahora sí se salta esas mismas reglas cuando en el pasado le han dado concepto negativo a proyectos de parlamentarios que no cumplen con esas reglas. Este es un proyecto que de ninguna manera mejora las condiciones de seguridad ciudadana. No existe un solo elemento en la exposición de motivos, en el proyecto que permita mostrar que va a haber un mejoramiento de las condiciones de inseguridad que viene dándose en distintas ciudades, incremento de homicidios, incremento de hurtos. En ningún escenario existe una correlación que permita explicar por qué estas medidas incluidas en este proyecto podrían mejorar la seguridad ciudadana. Muy por el contrario, es un típico proyecto de populismo punitivo o de populismo, de punitivismo reactivo, que supone que al incrementar penas, al flexibilizar las medidas de aseguramiento, al generar toda suerte de mecanismos penales que supuestamente buscan agravar las consecuencias del delito, pues ya sabemos que eso no disuade la comisión de delitos. Como bien hemos insistido a lo largo de estos años en el Congreso, y la Corte Constitucional nos continúa dando la razón, como lo hizo con la reforma constitucional de cadena perpetua, el aumento de penas no es lo que genera la posibilidad de que una persona se disuada de cometer un delito. Lo que permitiría disuadir es la efectividad de la justicia. Si hay un hurto, que es uno de los delitos que más preocupa hoy a la ciudadanía, la decisión de un delincuente de cometer un delito de estos no se ve disuadida porque la pena sea más alta, porque en la mayoría de los casos, por encima del 80 y 90% según los tipos de delitos, el caso ni siquiera es procesado judicialmente, porque no hay suficiente evidencia, porque no hay una forma de investigar judicialmente que desmantele esas estructuras de crimen organizado. Entonces, la pena, baja o alta o intermedia, no es lo que hace que el delincuente deje de cometer el delito, sino la certeza de que va a ser procesado penalmente, que es lo que no tiene hoy y es lo que este proyecto en nada mejora. Insisto, es un típico proyecto de populismo punitivo para mandar una señal política desde el gobierno nacional, desde gobiernos locales, ante la preocupación ciudadana por la agravación de las condiciones de seguridad, que con este proyecto una curita se va a curar
este grave cáncer, insisto, de desmejora de condiciones de seguridad ciudadana en muchas de nuestras ciudades. Pero quizás lo más grave de este proyecto de ley, en mi opinión, es que claramente tiene una visión de cómo se entiende el paro nacional. Contrario a entender esto como una gran explosión social que tuvo que ver con unas condiciones de muy grave desigualdad, una manera en la cual la ciudadanía se expresó porque dejó de comer 3 veces al día, porque jóvenes que estaban estudiando tuvieron que dejar de estudiar, porque aquellos cuyas familias hicieron el inmenso esfuerzo de que pudieran seguir estudiando no encuentran un empleo. Todo eso que vimos como una explosión social es entendido y percibido a través de este proyecto por el gobierno nacional como simplemente una turba de vándalos. No hay allí una distinción entre personas que están legítimamente manifestándose y, por supuesto, personas que cometieron hechos graves de violencia y que tienen que ser procesados, sino hay un entendimiento de que estos son un montón de vándalos que se van a meter a nuestras casas. Hay que decirlo además en un proyecto que por demás es racista y xenofóbico, porque entonces quienes entienden este proyecto que se nos meten a los ciudadanos de bien, entre comillas, a nuestras casas es la minga, son los indígenas. Entonces, insisto, es realmente un proyecto que plasma una visión de criminalización de la protesta, que no entiende, como nunca entendió a lo largo del paro, que había una ciudadanía que legítimamente estaba protestando a la que había que escuchar y que si bien hubo brotes graves de violencia que tienen que ser procesados, ese no fue el grueso de la que la ciudadanía salió a expresarse. Hay gravísimas medidas inconstitucionales en esa lógica de lo como entienden el paro nacional, criminalización de la protesta, no reconocimiento por lo demás de abusos del uso de la fuerza por parte de la fuerza pública. Aquí la lógica de este proyecto, insisto, es una turba de manifestantes que todos son percibidos por este proyecto como vándalos. Y esto genera una serie de riesgos graves que están plasmados en el proyecto. El primero y quizás más grave es una crisis penitenciaria. No hay ningún elemento que permita justificar en el proyecto cómo el crecimiento exponencial de encarcelamiento que va a generar este proyecto de ley está costeado, tasado. ¿Qué significa eso de cara al Estado inconstitucional bajo el cual están nuestras cárceles? Algunos de los elementos que contribuyen a ello en el proyecto son el incremento de las penas máximas, que hoy son de 50 años y pasarían a 60 años. El hecho, por ejemplo, de agravar las multas y los delitos frente a los hurtos, que insisto, no es lo que disuade la comisión de hurtos y por el contrario sí va a generar una crisis penitenciaria e incluso riesgos de azonada carcelaria. Un segundo riesgo muy grande, en mi opinión, es la ampliación de posibilidades de abuso policial. Quienes escuchamos a los jóvenes que participaron en el paro sabemos de primera mano que la medida del traslado por protección fue una de las figuras incluidas en su momento en el Código de Policía que más permitió generar distintas dinámicas de abuso policial. Incluso hay ciudades que trataron de incorporar cámaras dentro de los centros de traslado por protección, en donde la policía en muchos escenarios las desactivó y no permitió que este tipo de vigilancia y, digamos, mayor garantía para la protección de los derechos humanos se diera. Por el contrario, este proyecto amplía y flexibiliza aún más la medida del traslado por protección, genera, en tercer lugar, muchísima congestión judicial. Hay cientos de miles de incautaciones de armas blancas al año. Yo quiero saber cómo el sistema judicial colombiano ahora va a procesar cientos de miles de casos adicionales del delito que se crea de porte de armas blancas. Una cosa es que queramos un desarme de armas blancas. Yo, por supuesto, soy la primera en estar de acuerdo que tenemos que promover los desarmes, y otra cosa es creer que el porte de un arma blanca pueda y deba ser un delito que deba ser procesado y mucho más grave aún, que en ello redunde en un encarcelamiento. Me preocupa muchísimo las disposiciones sobre los casos en los cuales miembros de comunidades indígenas que serían inimputables porque el delito que estén cometiendo, como por ejemplo la obstrucción indefinida en un momento dado de una función pública, no pueda ser reconocida como un delito porque en su comunidad no lo es, que aquí este proyecto incluya como unas medidas de educación en donde se le va a enseñar al indígena por qué eso está mal, y si no entiende el indígena, entonces como resultado de ello lo voy a procesar penalmente. Insisto, son medidas inconstitucionales que violan la jurisdicción indígena, pero que además tienen un grave componente racista y xenófobo. Me preocupa muchísimo la inclusión en el debate de comisiones conjuntas de las medidas de privatización de cárceles. Estas son medidas que en países como Estados Unidos han generado incentivos perversos.
en donde el hecho de que sean los privados los que se les paga por el número de personas encarceladas ha sido probado en Estados Unidos que genera mayor encarcelamiento, que además, en el caso, insisto, de Estados Unidos, ha estado asociado con el encarcelamiento en particular de comunidades negras, de comunidades pobres. Esto fue incluido a última hora en el proyecto. Yo realmente creo que no hay un estudio suficiente de las consecuencias que esto podría tener en un país como Colombia. Y finalmente me preocupa mucho algunas de las medidas para incentivar el pago de multas. Algunas de ellas son contrarias al derecho a trabajar, como la posibilidad de participar en un concurso, como poder incluso tener acceso a espacio público para poder ejercer un derecho a trabajar. Hay un círculo vicioso ahí: si no pago la multa, no puedo trabajar para poder pagar la multa. Pero además hay también de nuevo componentes xenofóbicos, como que no puedan volver a ingresar al país, por ejemplo, sin ninguna connotación de riesgo humanitario para una persona migrante que pudiese estar siendo investigada por un delito. Hay solo 2 temas en los cuales logramos incidir en el primer debate y hacia la ponencia de segundo debate. Por fortuna, además, por el apoyo por la Fiscalía General de la Nación, que al menos esas 2 proposiciones las apoyó. Una sobre el tema de legítima defensa. Era muy grave la manera en la cual en su momento, además expuesto por el ministro del Interior, la lógica de la legítima defensa era que cualquier ciudadano que ingresara a el domicilio de una persona, sin importar la proporcionalidad, había, pues, digamos, como una vía libre a que estos ciudadanos debían, usando sus propias armas, mataran a los otros ciudadanos. Esto, por fortuna, se contuvo en el primer debate y ahora se incluye nuevamente esta idea de la proporcionalidad, que es lo que la jurisprudencia siempre ha contemplado. Es decir, se puede hacer uso de la legítima defensa, por supuesto, pero de manera proporcional. No es una carta blanca para andar matando a cualquier ciudadano. Que, insisto, vimos durante el paro imágenes gravísimas de ciudadanos tomándose la fuerza por sus propias manos. Hay al menos un cambio que se logró hacer. Y uno segundo muy importante, y es que había una flexibilización muy grave de las medidas de aseguramiento, incluso para personas que no hubiesen cometido delitos violentos previamente. Al menos se logró de nuevo, con el apoyo de la Fiscalía, acotar a que las medidas de aseguramiento, es decir, la detención preventiva durante el proceso, cuando no se ha vencido en juicio, pues pueda darse si yo fui previamente condenado, pero por un delito violento, insisto, garantizando ciertas medidas de protección de los derechos fundamentales. Termino con esto. Yo creo profundamente que el país tiene que dar una discusión sobre seguridad ciudadana, que es cierto, como lo están sintiendo los ciudadanos en varias ciudades del país, el aumento de homicidios, el aumento de hurtos. Pero la manera de resolver esto no es diciéndole mentiras a la ciudadanía, no es tramitando en las últimas 2 semanas del periodo legislativo una ley de aumento de penas, de aumento de medidas para flexibilizar el encarcelamiento, que todos los técnicos a nivel nacional y a nivel local saben que no va a mejorar las condiciones de seguridad y que lo único que les va a dar es un titular para decir que con eso están trabajando por la seguridad ciudadana. Esto se trata es de fortalecer la investigación técnica judicial, esto se trata de mejorar las capacidades de inteligencia para desarticular organizaciones de crimen organizado, esto se trata de focalizar la persecución penal y la capacidad de la fuerza pública, no dispersándola en todas las cosas, sino concentrándolo en realmente lo más grave. Esa es la forma de luchar contra las distintas dimensiones de inseguridad ciudadana. Depende de un liderazgo serio, civil, dentro del Ministerio de Defensa. Depende de unas reformas profundas a la policía para que tengamos una política de seguridad ciudadana por fuera del Ministerio de Defensa. Pero requiere, ante todo, dejar de decirnos mentiras con populismo punitivo. No es con aumento de penas como vamos a mejorar las condiciones de seguridad. Por eso, Presidenta, colegas, les invito a que archivemos este proyecto y no lo tramitemos a las carreras. Démonos el trabajo del próximo semestre, trabajar conjuntamente en un proyecto serio que sí dé resultados para la ciudadanía. Gracias.